Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos contacto vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera, a quien me da mucho gusto saludar. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, don Guillermo? Pues ahora sí, reacomodándonos a este horario. Qué bueno que usted ya está muy bien adaptado, pero estamos listos. Muy bien, le agradezco mucho que participe. Bueno, pues hoy nos hablará acerca de la entrega de fertilizantes que comenzó esta semana, así como del arancel al maíz, a la exportación del maíz y sus consecuencias. Adelante. Sí, muchas gracias. Pues mire, déjeme regresar un poquito al decreto de 31 de diciembre del 2020, en donde, bueno, pues el presidente de la República de México estableció como una respuesta a la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente, nuestra biodiversidad y la alimentación de los mexicanos, la salud de los mexicanos, el prohibir la entrada de maíz transgénico para consumo directo humano en México, y también prohibir paulatinamente el uso de glifosato. Bueno, pues en un estudio reciente que se hizo pues por esas agencias de Estados Unidos que hacen sus análisis en el mundo, en determinadas condiciones, pues parece que sobreestimaron los daños a los agricultores de Estados Unidos y se suscitó un escándalo que repercutió también en los medios de comunicación en México. Se llevó, como se dijera, una ola alarmista de que si nos vamos a quedar en ayunas, de que va a haber hambre, de que va a subir la tortilla, de que va a haber consecuencias en el tratado, en el TEMEC. Y entonces, para acallar o responder a ese alarmismo, días pasados entró en vigor un decreto que impone un arancel del 50% a la exportación del maíz blanco mexicano. Entonces, esto nunca había ocurrido y igual causó alarma, miedo en algunas empresas o personas, pero pues yo le puedo decir que a 2 semanas de que esto ocurrió, pues parece todo normal, es decir, lo poco que se exporta, un poquito va a Estados Unidos, pero la mayor parte va a Sudamérica, Centroamérica, y pues en todo caso ellos serían los afectados por este arancel, pero no ha habido un efecto en el costo de la tortilla o la escasez de insumos para hacer las tortillas. Todo parece normal, sobre todo aquí en el Estado de México, que es donde pues afortunadamente somos autosuficientes en la dotación, en la producción de maíz para consumo humano directo. En donde sí se ha tenido una consecuencia en los forrajes. Recordemos que el maíz transgénico que se compra, pues no solamente de Estados Unidos, pero principalmente ahí, se usa en la industria pecuaria, se formulan forrajes, y otra parte se va a otra industria, la del etanol, la del almidón, y otros usos para los plásticos, por ejemplo. Entonces, hasta el momento, no se nota un efecto real. Todo ha sido noticias alarmistas o sesgadas o interesadas a partir de esos estudios que se hicieron por empresas de Estados Unidos. Y pues los propios empresarios de México que hacen declaraciones, ¿no?, defendiendo más los intereses
intereses de las empresas gringas que los intereses nacionales. Entonces, ¿qué ocurrió mientras tanto? Pues que la semana antepasada, el 9 y el 10 de enero, que se llevó a cabo en México, por cierto, la cumbre de los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México, pues hubo los anuncios, los apapachos, las fotos de las sonrisas, pero luego los técnicos, los equipos de los tres países permanecieron por 2 días más, pues para, como decimos nosotros, para arrastrar el lápiz. Pero tampoco hubo noticias pues estruendosas, que verdaderamente fueran eco de aquel alarmismo de días antes y que todavía se suele escuchar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí estamos viendo que ha afectado la guerra que se está recrudeciendo allá entre Ucrania y Rusia, y que son ellos los grandes graneros de trigo y maíz, y además los formuladores de fertilizantes, que eran nuestros proveedores? Entonces, pues la guerra verdaderamente ha causado estragos no solamente a México, sino a pues muchos países y peores. Entonces, con más razón, el gobierno de México tiene que implementar medidas fuertes, urgentes, para disminuir la dependencia alimentaria, que viene de hace unos 20 años más o menos, un poquito más cuando Cedillo desapareció la CONASUPO en el 98, 24 años ya se cumplieron de eso, cuando éramos todavía autosuficientes. Entonces, en maíz y en otros productos. Y ahí en las secuelas o en las consecuencias de la guerra, pues es donde menos podemos influir. Por eso, yo sinceramente aplaudo las medidas del gobierno de México, que quisiéramos que fueran más amplias, y pues de más largo plazo. Yo era uno de los críticos, de los exigentes, que decía, bueno, ¿cuándo van a atender el campo? ¿Cuándo vamos a ver los grandes programas? Pues se ve todavía poco, pero pues cuando menos antier se hizo un evento aquí en Ixtlahuaca para iniciar la entrega física real del fertilizante gratuito, pues si no a todos, cuando menos sí a la mayoría de los productores, en especial a los que tienen poca superficie, hasta 5 hectáreas, que son todos los que tengan menos de 5 hectáreas, y luego de ahí hasta 20 hectáreas, un paquete de fertilizante que no va a alcanzar para las 20 hectáreas, pero sí va a aliviar la inversión y va a motivar. Eso es pues lo que estábamos esperando, y que el año pasado, con el alza de los fertilizantes, consecuencia de la guerra, pues sí nos pegó durísimo. Y acuérdese que también tuvimos sequía, entonces ahora que ya prácticamente se terminó de cosechar y que estamos en proceso de comercialización, pues la gente toma sus previsiones y guarda. Es decir, la gente del campo no va a padecer por falta de alimento, de buen maíz. ¿Qué es lo que sí hemos notado? Que hay una creciente demanda de Estados Unidos precisamente por nuestro maíz no transgénico. Nos están pidiendo y han estado dispuestos a pagar el arancel. Fíjese, eso lo estamos corroborando. Un arancel de 50% sobre el precio facturado es muy alto, pero están dispuestos a pagarlo. Eso significa, no lo hubiéramos sospechado, pero eso significa que valoran nuestro maíz, que valoran el producto limpio, un producto primario limpio. No me
refiero solamente a la norma oficial que dice que no lleve maíz quebrado, podrido, helado, sometido a calentamiento. No, se refiere a limpio genéticamente, no modificado, no manipulado y que no lleve residuos de agroquímicos. A eso me refiero, maíz limpio. Lo siguen pidiendo de Estados Unidos. ¿En dónde se detuvo un poco esa demanda? De Europa. Pero los Estados Unidos, eso es para nosotros una buena noticia, una buena señal de que con todo y arancel sigan pidiendo maíz. Bueno, entonces, la otra parte que yo he notado es que no hubo efecto entre nosotros en el precio de las tortillas. O sea, no se notó que subiera o bajara el precio de las tortillas por el efecto del arancel al maíz de exportación. ¿Por qué? Pues porque es realmente muy poco, es decir, en el universo de nuestros 24 millones de toneladas, y que se exporte, en la estadística del año pasado no llegó ni a 500,000 de toneladas de maíz de consumo humano que se exportaron a varios países, pues no tiene mayor impacto. Pero el argumento del gobierno federal para imponer el arancel fue que no faltara el abasto de maíz nuestro para nuestras tortillas. Y se está viendo pues que con arancel o sin arancel nosotros somos autosuficientes en maíz blanco y pigmentados para consumo humano. Entonces, ¿de dónde viene el escándalo? Pues de los empresarios que usan el maíz como materia prima para sus procesos. Entonces, vale la pena. Por último, quisiera aprovechar para comentar que parte de este programa de disminuir la dependencia de productos primarios, de commodities como es el maíz, el trigo y otros, lo que comentamos hace 8 días, el Programa Nacional de Semillas. Entonces, lo estamos viendo entre los técnicos que tiene el gobierno federal en campo, y ahorita que es enero, está terminando la cosecha, están promoviendo la selección de esos maíces nativos, de las variedades criollas locales, que muchos productores han conservado. Bueno, pues que ellos mismos ahora lo hagan con mayor rigor, con mayor cuidado, para mejorarlos in situ, es decir, ahí en sus parcelas, en sus comunidades. Y ahí yo esperaría, aquí va una propuesta, que se estimule a aquel productor que está conservando y mejorando su propia semilla. ¿Por qué? Porque la semilla, ya lo hemos expresado en otras ocasiones, es el insumo clave, es el insumo donde es el primer eslabón de toda la cadena de producción. Entonces, con esto, si se refuerza a través de los técnicos, los pocos o muchos que estén trabajando en campo, en el programa de producción para el bienestar, en el programa de fertilizantes gratuitos o cualquier otro programa, eso va a ser muy importante. Y en cuanto se pueda, cuando quieran escuchar los actuales funcionarios del gobierno del Estado de México, pues que se pongan también en esa sintonía, ¿no? De aprovechar todo ese conocimiento, ese bagaje cultural y esa conservación de las semillas de maíz nativo local, las variedades locales que tenemos en el Estado de México, y que hoy en día yo me doy cuenta personalmente, porque se han hecho trabajos en donde incluye la comparativa en laboratorio, pero también ya en el uso final de maíces de valles altos, que es Tlaxcala, Puebla, una parte Querétaro, Hidalgo, un pedacito de Morelos, y sobresale el maíz del Estado de México, no por sus grandes rendimientos, sino por su alta calidad.
para el consumo humano. ¿Cómo ve, don Guillermo? Pues muy interesante. ¿Y por qué hemos bajado en el Estado de México tanto en producción? Hay varias razones. Una, por la superficie, se ha ido ocupando para viviendas, para zonas industriales, y otros porque pues han dejado baldío al no competir en ingresos pues con otras actividades, el propio hecho de que aquí se concentra la demanda de mano de obra. Bueno, pues el propio campesino o el hijo del campesino encuentra otro empleo que puede redituarle más y entonces se desalienta de la actividad del campo. Luego, pues los propios precios que prevalecían, precios muy bajos, castigados para no aumentar el salario mínimo, para no propiciar la inflación, etcétera. Yo todavía tengo mis dudas de que este arancel vaya, bueno, hasta ahorita acabo de decir que no se ha notado ningún efecto en el precio de la tortilla, pero a lo mejor fue atinado es decir, la medida gubernamental de imponer el arancel en previsión de que pudiera desabastecerse de nuestro propio maíz. Entonces, son varias razones. La desaparición de Conasupo y ahora que reaparece con el nombre de Segalmex, y que no cubrió la expectativa. Segalmex se quedó muy abajo de lo que el campo, cuando menos del Estado de México, esperaba. Muy bien. ¿Algo que quiera agregar? Pues por el momento, don Guillermo, estamos contentos. Ya hay un gran avance en la preparación del suelo, los que ya terminaron de cosechar. Ese sí es un efecto positivo, el que ya estén recibiendo el fertilizante. Por supuesto, imagínense de haberlo pagado el año pasado hasta 25,000 pesos la tonelada y ahora recibirlo de manera gratuita, pues sí tiene un efecto muy, muy positivo, anima a los que estábamos desanimados y ahora esperemos que el clima o Dios nos ayude con buena humedad, porque ese sí es un problema. Está seco. Estamos pues esperando que mejore. Ahora en marzo, abril, que tengamos humedad para iniciar nuestro periodo de siembra. Ahorita se está trabajando en seco. Bien. En tiempo el fertilizante, pero en tiempo todo lo demás, es decir, el proceso de siembra. Sí, repito, lo que es la preparación de las parcelas, pues corresponde a cada productor, ¿no? Y si no tiene tractor propio, pues tiene el vecino, el pariente que le ayuda. En donde sí nos vemos rebasados, pues cuando no hay la humedad. Las presas pequeñas están casi vacías y las presas grandes, bueno, aquí la que tenemos cerca, Tepetitlán, pues no está a su capacidad como en otros ciclos. Entonces pues se va a tener que aprovechar muy bien y tal vez requiera racionarse, ¿no? Pero bueno, la superficie que tradicionalmente se riega y que en todo el estado era de 110,000 hectáreas ya disminuyó, apenas tendremos unas 80,000 hectáreas de riego de presiembra, porque no puede uno repetir 2 o 3 riegos, pero esas están seguras, esas se pueden regar y sembrar en tiempo. Lo que está por verse pues es el 80, un poquito más por ciento de superficie, que es estrictamente temporal. No se puede sembrar hasta que no llueva. Bien, pues le agradezco mucho su participación. Estamos a sus órdenes, don Guillermo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias al ingeniero Everardo Lovera. Hacemos una pausa.